demostrar que cuando se tiene en cuenta el movimiento del núcleo atómico, deseo sustituir la masa del electrón m por la masa reducida del sistema según la correlación Sommerfeld al modelo de Bohr. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo que en modelos pasados, con el modelo que se realizó, justamente consideraban que el núcleo tenía una masa infinita, ¿de acuerdo? Entonces, que era muy grande, a diferencia del electrón, y por lo tanto no era necesario, vamos a decirlo así, tomarlo en cuenta para los cálculos, ya que era tan grande que estamos tomando de que ni siquiera se movía, ¿no? Que permanecía estático con respecto al electrón. Entonces aquí lo que estamos disponiendo, de manera a lo mejor un poquito no tan exacto, pues, bueno, tampoco vamos a poderlo ser exacto, obviamente. De color amarillo tenemos al núcleo, ¿no? Que va a tener su respectiva masa Mn. Mientras que por el otro lado vamos a tener al electrón, que tiene una respectiva masa E, ¿de acuerdo? Ahora, algunos detalles importantes que hay que recalcar, vamos a hacerlo con verde porque es el primer color que se nos gusta. Entre los núcleos de ambos va a haber una distancia que le vamos a llamar R, ¿de acuerdo? Una distancia R entre el centro al centro, ¿ok? Y ahora recuerden que si ahora estamos considerando que el núcleo también se está moviendo, significa que va a haber un punto determinado en el cual se van a estar, por medio del cual se van a estar moviendo. Veamos de esta manera: si ustedes tienen un objeto largo, ¿no? Una varilla, y en ambos lados colocan dos objetos similares, mismo tamaño, mismo peso, mismo volumen, todo, ¿de acuerdo? Bueno, no me quedo tan centrado, pero espero ser. Ambos objetos son iguales, ¿no? Masa m, tienen la misma masa. Entonces los conectan por medio de un cilindro, vamos a decirlo así, y lo hacen girar. Justamente el punto de equilibrio va a estar exactamente a la mitad, ¿no? Vamos a decir que este es R y esta también va a ser R, ¿no? Donde R son los mismos R's. Como los objetos son iguales, justamente ese punto de equilibrio está exactamente a la mitad y ambos van a estar moviéndose justamente con respecto a este punto del medio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la consecuencia del detalle aquí? Que un objeto aquí es más grande que el otro, el núcleo es más grande que el electrón, por lo tanto este punto de equilibrio se va a ir desplazado hacia el objeto que tenga mayor masa, ¿no? Que en este caso es el núcleo, ¿de acuerdo? Entonces ese punto en el cual justamente se ha desplazado ese equilibrio es lo que se le llama el centro de masa, ¿no? Entonces el centro de masa en este experimento donde ambos son iguales se encuentra exactamente a la mitad del centro de masa, mientras que acá el centro de masa va a estar sesgado hacia el lado del núcleo, justamente por esto que les digo de que tiene mayor masa, por lo tanto va a tener una mayor tendencia a moverlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llamar R1 a la distancia que hay del centro de masa hasta el centro del núcleo, mientras que vamos a llamar R2, no me está quedando que ya es muy simétrico, pero esto se entiende, a la distancia que hay del centro de la masa a nuestro electrón, ¿de acuerdo? Entonces de ahí vamos a partir para desarrollar esto. Lo que es importante es que si se dan cuenta, de que R es nuestra distancia entre los dos, va a ser igual a R1 más R2. Se fijan, este R verde es igual a la suma de estos dos R morados, ¿de acuerdo? Ahora, como ambos objetos se están moviendo alrededor del centro de masa, estamos en un equilibrio donde justamente se equilibran el momento de inercia tanto del núcleo con el momento de inercia del electrón, ¿de acuerdo? De manera que esto, si nosotros lo desarrollamos, va a ser la masa del núcleo por la distancia en la que se encuentra el núcleo, y que es igual a la masa del electrón por la distancia en la que se encuentra el electrón, ¿ok? Entonces ya tenemos allí ese desarrollo. Ahora vamos a jugar un poquito con esta expresión, de tal manera que nosotros tenemos, vamos a decirlo así, vamos a despejarlo de tal manera que vamos a tener por un lado R2 entre R1, vamos a dejar las R de un lado y las M del otro, y por el otro vamos a tener la masa del núcleo entre la masa del electrón. Ahí está. Aquí lo que me da el lado porque se nos fue la onda, pero igual sí, es la misma expresión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumarle un 1 a cada lado. Si le sumamos un 1 a cada lado, pues la expresión sigue siendo la misma, no se está cambiando.
ya que este 1 va a pasar restando el otro 1 y va a quedar en la misma, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a sacarle un común denominador, que va a ser justamente R1. Entonces R1 justamente, si desarrollamos este cotérmino, nos va a quedar como R1 más R1 entre 1, R1. Por 1 de arriba va a quedar R1. R1 entre R1 queda 1 por R2, va a quedar R2 de esta manera. Y aquí vamos a hacer lo mismo, masa de electrón, va a quedar entonces como masa del núcleo más la masa del electrón. ¿Se fijan? Desarrollen esto, va a quedar igual, ¿no? R1 entre R1 les va a dar 1. R1 entre R2 les va a dar esto. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacar el inverso de estas expresiones, ¿no? Si volteamos un lado, vamos a voltear el otro. De tal manera que R1 entre R1 más R2 va a ser igual a la masa del electrón entre la masa del núcleo más la masa del electrón, ¿de acuerdo? Y ahora lo que tocaría sería justamente que R1 y R2 tienen un significado y es justamente R, ¿no? Entonces esto va a ser R. Y finalmente vamos a hacerlo, es despejar justamente esto, va a quedar así, ¿no? R1 entre R es igual a la masa del electrón entre masa del núcleo más la masa del electrón. Vamos a despejar R1 y nos va a quedar que R1 va a ser R que multiplica a la masa del electrón entre la masa del núcleo más la masa del electrón. Si hacemos de manera análoga todo este mismo proceso, pero ahora despejamos R2, pues nos va a quedar una expresión bastante similar, ¿no? Correspondiente a los cambios, que sería la masa del núcleo entre la masa del núcleo más la masa del electrón. Esas serán las dos expresiones a las que hemos llegado, ¿de acuerdo? Entonces aquí no hemos hecho más que justamente esto, ¿no? Jugar con las expresiones de manera matemática. Ahora, ¿qué más prosigue? Recuerden ustedes que estamos hablando de que son dos sistemas que están conectados, ¿okay? Pero no directamente, no hay un cable entre ellos, no obstante sí están interaccionando debido justamente a las fuerzas que hay entre ellos. Entonces se van a mover alrededor de su centro de masa y van a actuar como si fuera un solo cuerpo, ¿no? De tal manera que estamos estudiando un sistema binario, justamente, ¿no? En el cual el movimiento no está ni en el núcleo ni en el electrón, sino está aquí. Y estos los van a tener su respectivo momento angular, al estarse justamente rotando, ¿no? Al estarse moviendo. Y el momento angular que postuló Bohr dice que el momento angular justamente del sistema es igual a n por h reducida, la constante de Planck reducida. ¿De acuerdo? Y esta L pues justamente es el producto de la suma del momento angular del electrón más el momento angular del núcleo. Entonces, el momento angular es justamente la que se encuentra el producto de la distancia cruz entre el producto que sería el producto cruz entre distancia por la masa y por la velocidad. De manera que sacamos el componente, sacamos el... Uy, eso fue... ¿Qué es el término? Se nos fue. El módulo, sacamos el módulo justamente de esto. Vamos a tener que, por ejemplo, para el momento angular del electrón, vamos a tener que es justamente la distancia, que en este caso es distancia 2 por ser el electrón al cuadrado, por la masa del electrón, y la velocidad que está moviendo pues es justamente una velocidad angular. Y de manera análoga con el núcleo tenemos que es la distancia, en este caso distancia del núcleo al cuadrado, por la masa del núcleo por la velocidad angular. Y ahora con base a esta ecuación vamos a tener entonces que la suma de ambos momentos, en este caso se va a ser R2 al cuadrado por la masa del electrón por el momento angular más la distancia R1 al cuadrado por la masa del neutrón por la velocidad angular, ya que está moviendo de manera a la misma velocidad de ser un solo sistema, pues solo hay una velocidad angular, es igual a n, que es el número cuántico principal, con la constante de Planck reducida. Después, sustituyendo cada uno de los valores, vamos a tener que vamos a tener que sustituir los valores de R, donde en este caso nos va a quedar, vamos a ponerlo de esta manera, la masa del electrón por la velocidad angular, que multiplica R2, que es R, por la masa del núcleo, entre
masa del electrón más la masa del núcleo, todo esto al cuadrado. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado, ¿no? La masa del núcleo por la velocidad angular multiplica R por la masa del electrón. Masa del electrón entre la masa del núcleo más la masa del electrón. Y todo esto es igual a NH barra. ¿Okay? Entonces, si fijan, esto va a quedar, el desarrollo de esta ecuación va a quedar como, por ejemplo, masa del electrón por masa del núcleo al cuadrado entre justamente el cuadrado de la masa del electrón más la masa del núcleo al cuadrado por la velocidad angular por R al cuadrado. De tal manera que entonces esto va a ser más la masa del núcleo, masa del electrón al cuadrado, entre el cuadrado de la suma de la masa del electrón más la masa del núcleo, que multiplica la velocidad angular por R al cuadrado, y esto es igual a NH reducida. Luego, buscando como un divisor, pues vamos a tener que tenemos la velocidad angular por R por la masa del electrón, la masa del núcleo, que divide justamente el cuadrado de la suma de la masa del electrón más la masa del núcleo al cuadrado, y que dentro nos queda la masa del núcleo más la masa del electrón. Entonces esto es igual a NH. Ok, y si se fijan, vamos a quitar esta parte. Este cuadrado se va con este cuadrado y lo que nos va a quedar es justamente masa del electrón, masa del núcleo, entre la suma de la masa del electrón más la masa del núcleo. Y esto por W por cuadrado. Y así esto es igual a NH barra. Y justamente este término es el término de la masa reducida. Entonces, la expresión a la que llegamos es justamente masa reducida por velocidad angular por la cuadrada entre NH barra. Y justamente aquí estamos llegando a la conclusión de este postulado de Bohr. Luego, otra cosa que dice es que recuerden que para que el electrón, justamente uno de los problemas que tenía el electrón es que liberaba energía y justamente cada vez perdía más y colapsaba. Por lo tanto, para hacer esta corrección, lo que se tomó es que este electrón no iba a liberar energía, no estaba liberando energía de manera mientras esté viajando en su correspondiente órbita. Y eso como lograban, hasta aquí se decía entonces que las fuerzas electrostáticas, justamente que tienen la expresión de 1 sobre 4pi, la permitividad en el vacío, por ZE al cuadrado entre R cuadrado, que es la correspondiente expresión de la fuerza electrostática, debe ser igual a justamente el momento angular, para que así no haya pérdidas de energía y el sistema no colapse. Esto va a ser igual justamente tanto a la masa del electrón por la velocidad angular al cuadrado por R cuadrada, y esto también tiene que ser igual a la masa del núcleo por la velocidad angular al cuadrado por R1, por el momento angular. Ahora, aquí vamos a tomar la expresión de la interacción electrostática, que es ZE cuadrada entre R cuadrada, y esto debe ser igual justamente para el caso del primero, la masa del electrón, W cuadrada, y sustituir el valor de R2 va a ser justamente R, masa del núcleo, entre la masa del núcleo más la masa del electrón. Para el otro caso quedaría igual, masa del núcleo, velocidad angular al cuadrado por R, masa del electrón, entre masa del núcleo más masa del electrón. Ok, entonces tenemos estas ecuaciones, y de tal manera que esta expresión que está aquí va a ser igual, esto es lo mismo, esto es lo que está aquí, esto va a ser igual a, por ejemplo, para uno de los casos, ¿no? Va a quedar la masa del electrón, que va a ser igual para el otro caso, masa del núcleo, que divide a la masa del electrón más la masa del núcleo, si no termino, simplemente lo volteé, W cuadrada R. Y esto de nuevo es justamente la masa reducida, de tal manera que esto va a ser igual a la masa reducida por la velocidad angular al cuadrado por R. Ok,
¿ok? Masa reducida, velocidad al cuadrado, R. Luego, nos llevamos a la conclusión entonces de que, bueno, la expresión, justamente este término por z cuadrada entre r cuadrada es igual a la masa reducida por la velocidad angular al cuadrado por r. Ahora, la velocidad angular. Nosotros habíamos expresado que... qué buen desarrollo, está largo. Hemos expresado que justamente esta masa angular por esta masa reducida por la velocidad angular por r cuadrada es igual a nh barra. De manera que aquí lo que va a pasar es que si despejamos W, va a quedar como W es igual a nh barra entre la masa reducida por r cuadrada. Y si sustituimos esto en la ecuación anterior, va a quedar que 1 entre 4 pi o 0 z cuadrada entre r cuadrada va a ser igual a la masa reducida por n al cuadrado h cuadrada, la masa reducida al cuadrada r a la cuarta por r. Y así queda. Luego vamos a tomar un término nuevo, vamos a decir que e' equivale a e sobre la raíz cuadrada de 4pi o 0 para poder simplificar la parte de aquí arriba. Y si hacemos esto nos va a quedar la expresión donde va a ser z e' al cuadrado entre r cuadrada, que es igual a la masa reducida que multiplica a n cuadrada h barra cuadrada, masa reducida al cuadrado r a la cuarta por r. Entonces simplemente introducir ese término nuevo para poder simplificar la expresión, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Mandamos las r's a un solo lado, de un lado vamos a tener justamente r a la cuarta entre r al cubo, esta va a multiplicar a la pasa dividiendo y multiplica la r cuadrada, y esto va a ser igual a justamente la masa reducida n cuadrada h barra cuadrada, digo la n, número cuántico n, y la h reducida, entre la masa reducida al cuadrado z e' al cuadrado. Y pues obviamente una masa de con una masa, y esto se va a ir con el 4 de arriba, y de tal manera que nos va a quedar que r es igual a n cuadrada h barra cuadrada entre z masa reducida e' al cuadrado. Ahora, si nosotros hacemos esta expresión, vamos a verlo, llegamos a esta expresión, ¿de acuerdo? Vamos a retomar las ecuaciones de las R. Lo mismo va a ser para una que para la otra. Por ejemplo, R2 es igual que damos a la masa de neutrón entre la masa del electrón más la masa del núcleo por R. Ahora vamos a estudiar esa R en nuestro valor nuevo. Pero antes vamos a multiplicar y dividir por la masa del electrón. Multiplicamos la masa del electrón y mientras que vamos a dividir entre la masa del electrón, de tal manera que quede la ecuación sin afectar, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que justamente aquí tenemos otra vez la masa reducida, de tal manera que nos va a quedar masa reducida entre masa del electrón multiplicando a R, ¿okay? Entonces R2 va a ser igual a esa expresión. Entonces ahora sí vamos a tomar que R2 debe ser igual a justamente la masa reducida entre la masa del electrón, y ahora sí vamos a tomar el valor de R, que es n cuadrada h reducida cuadrada entre z masa reducida e' al cuadrado, ¿de acuerdo? Y esto nos va a dar como resultado que va a quedar n cuadrada h cuadrada entre z masa del electrón y e' al cuadrado, ¿de acuerdo? Y justamente esto representa una constante, un valor ya conocidísimo, que es justamente el radio de Bohr, ¿no? Que se le nombra AC, ¿de acuerdo? Este es el radio de Bohr. Entonces, como vemos, estas son las expresiones que se dan si nosotros consideramos el movimiento del núcleo en las ecuaciones de nuestro sistema, ¿no? A partir de esto vemos que hemos llegado a las ecuaciones que estaban obteniendo también ellos, y que podemos llegar a una constante que también se obtuvo en ese momento. Entonces, esto es el proceso.